es Andrea Ferreira, soy gerente de comunicaciones de Manomet Sciences. Este seminario se llama Cuidando al arenque de río, la gestión de una especie migratoria. No seré yo la que habla, tenemos una especialista que se encargará de esto, pero antes quisiera preguntarles un par de cosas. Primero, que vayan al chat y nos hagan saber desde dónde se están conectando. Yo estoy en Paraguay, Sudamérica. Quizás por eso escuchan un acento distinto. Y Anne está muy alejada de mí, está muy, muy lejos. Este es un seminario muy internacional. Y finalmente, por favor, si tienen preguntas, inclúyanlas en la cajita de preguntas y respuestas. Pueden escribirlo en inglés o en español. Vamos a traducirlo y vamos a responderlas al final del seminario. Volviendo a nuestra excelente panelista, tenemos a Anne Sagers, quien es la coordinadora de monitoreo de especies de pesquería. Ella trabaja con distintos asociados para evaluar el arenque de río en distintas regiones y monitorear las condiciones ambientales que los impactan. Todo se ve impactado, no solo el pez, la gente que los consume, eh, los otros peces que consumen el arenque, etcétera. Tenemos, veo que tenemos gente desde Alaska, de Paraguay, de Cape Cod. Esto es muy emocionante y ahora es todo de mi parte y les dejo el micrófono virtual a Anne para que comience su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Sí, hola a todos. Como Andrea dijo, mi nombre es Anne Sagers y soy la coordinadora de monitoreo de Manomet de la red del arenque fluvial. Y como parte de mi trabajo, soy una de las coordinadoras de la red del arenque fluvial del Golfo de Maine. Mi colega Emily Farr realizó una presentación de The Small Seat allá por 2024 sobre la red del arenque fluvial y les animo a todos a que si tienen preguntas, vean esa presentación también para entender un poco más sobre el trabajo que lleva a cabo la red. Pero hoy lo único que necesitan saber es que hay muchas personas y grupos que están interesados en la gestión sostenible del arenque del río, desde organismos estatales y federales, gobiernos tribales y municipales, investigadores, pescadores, organizaciones de conservación y particulares. Cada uno de ellos tiene razones diferentes por las que se interesan en el arenque del río. Vamos a dejar este tema de lado por ahora y volveremos más adelante a hablar sobre eso. Primero, un poco sobre Manomet Fisheries. Manomet es, como la mayoría sabe, una organización conservacionista sin ánimo de lucro con sede en Plymouth, Massachusetts. Pero como parte de su misión de fortalecer los ecosistemas costeros y las tierras y mares en uso, tiene un programa de pesquerías. Mis compañeros del programa de pesquería trabajan aquí en Brunswick, en Maine, y yo estoy aquí al norte, en East Machias, que está muy cerca de la frontera con la provincia canadiense de Nuevo Brunswick. El trabajo que hacemos en el programa de pesquería se centra mayormente aquí en el Golfo de Maine. Aquí estudiamos ecosistemas costeras, la acuicultura y la pesquería emergente y resiliente al cambio climático. Mi trabajo en particular me lleva un poco más hacia el interior porque mi área de especialización es el arenque de río. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Qué es un arenque de río? Estos chicos, estos son arenques de río. Son dos especies distintas, el alewife y de lomo azul. Los alewife suelen ser un poco más grandes y eh, desovan en lagos y estanques un poco más temprano en el año. Los de lomo azul son un poco más pequeños, migran un poco más tarde y desovan en ríos y arroyos. Estos peces están emparentados muy cercanamente, incluso como para hibridarse, y sus áreas de distribución se solapan desde las provincias marítimas de Canadá al norte hasta el norte de Florida. Ambas especies son diádromas o migratorias hacia el mar. Los adultos pasan la mayor parte del año en el océano y en primavera y principios de verano migran hacia las aguas dulces para desovar. De ser posible, regresan a los mismos ríos y estanques donde ellos nacieron
y esto puede suponer adentrarse bastante en el interior. Conozco un río donde recorren 211 kilómetros o unas 130 millas aguas arriba. Voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Entonces, ¿por qué nos importa el arenque de río? En pantalla tienen la frase el pez que alimenta a todos. Este término nos presentó el doctor Tony Sutton, quien es un investigador de origen Passamaquoddy en sistemas alimentarios de la Universidad de Maine, y nos presentó este término, que es una especie clave que sustenta muchas otras especies en el océano, en los estuarios y en los ríos, y esto incluye a los seres humanos. La gente ha llevado consumiendo arenque de río aquí en Maine al menos por 9.000 años, probablemente más. Esto está muy bien atestiguado por la historia oral y las tradiciones vivas de gestión sostenible que se mantienen por nuestros vecinos, las naciones Wabanaki en Maine y en Nuevo Brunswick, y también está respaldado por registros arqueológicos e informes de las potencias europeas como Samuel de Champlain, quien presenció una captura de arenque aquí en Maine en 1604. Este proporciona una fuente importante, fiable de proteínas y grasas justo al comienzo del verano, antes de que otras especies estaban disponibles y se podía procesar fácilmente y almacenar por mucho tiempo. Muchas otras especies dependen del arenque de río, peces grandes, entre ellos muchas especies apreciadas para la pesca comercial y recreativa, como la lubina rayado, el bacalao, el abadejo, siguen a los peces migratorios cerca de la costa. Los alevines de salmón del Atlántico, que es una especie en peligro de extinción, nadan hacia el océano al mismo tiempo que el arenque de río entra en los ríos, y el arenque les provee más o menos un camuflaje que los protege de las aves hambrientas. Y en los ríos, las serpientes de agua, las tortugas mordedoras, los osos, las nutrias y los bisones, cualquier animal que pueda meterse en un arenque de río, la boca se lo comerá. Incluso los mejillones se aprovechan del arenque de río, sus larvas se adhieren a las branquias para irse a río arriba. Las mismas propiedades que hicieron importantes para los Wabanaki también convirtieron en una valiosa especie comercial desde el periodo colonial hasta el siglo XX, y se capturaban, envasaban y enviaban como productos secos, salados, ahumados, en escabeche o en conserva. El arenque de río se convirtió en una de las prioridades de Manomet como pesquería que tenía esta enorme importancia histórica. Esto se puede observar en el periodo de rápido declive de la especie, y ahora está resurgiendo a medida que las poblaciones comienzan a recuperarse. Y aunque las preferencias culinarias han cambiado, sigue siendo económicamente importante como fuente de cebo para la emblemática industria de la langosta de Maine. Lo que están viendo en pantalla es la cifra registrada en millones de libras de arenque de río capturado en Maine desde 1880 en adelante. Pero es importante que sepan que cuando se comenzó esta serie en 1880, creemos que las poblaciones de arenque de río ya eran un 10% o menos de lo que se indicaba en los siglos XVII y XVIII. Y sabemos quiénes son los culpables. Las presas y la sobrepesca se reconocieron desde muy temprano y a menudo como las mayores amenazas para el arenque de río migratorio. Para que todos puedan ver a Manomet y a Plymouth, este es un extracto de las órdenes judiciales de la colonia de Nuevo Plymouth. Es la primera mención del arenque de río que he podido encontrar en estos registros y data del 28 de octubre de 1633, unos 10 años después de la fundación de la colonia de Plymouth y unos 10 meses después de que se construyera el primer molino y la primera presa en Town Brook. Voy a leer esto completamente. Eh, Aguántenme un poco. Por cuanto Dios nuestro Señor, por su divina providencia, ha puesto los peces llamados alewives o arenques en medio de la villa de Nueva Plymouth, y por cuanto la tierra circunvecina ha venido a gastarse y agotarse, por el uso común, con daño y perjuicio de los que al presente la habitan, ordénase y establécese por la presente que los dichos arenques
alewives o sábalos que comúnmente se emplean para la siembra del maíz queden apropiados y reservados para aquellos que habitan o en adelante hubieran de habitar la dicha villa de Plymouth, y que ninguna otra persona tenga derecho ni propiedad alguna sobre los mismos, salvo solamente para usarlos como cebo de pesca, y aún así conforme al buen orden y disposición de los gobernadores del gobierno. Esta legislación podría ser proactiva, pero dada la naturaleza humana, sospecho que se trata de una respuesta a la disminución del número de arenque de río que se observaba en Town Brook, quizás causada por el molino o por la sobrepesca, pero están respondiendo a esto en dos formas importantes. Primero, estaban restringiendo el acceso a un recurso que anteriormente estaba abierto a todos. Y en segundo lugar, están colocando la pesquería bajo la autoridad municipal. Solo unos años más tarde, en 1637, el ayuntamiento restringió aún más la captura. Una sola persona designada por el gobierno municipal se encargaba de supervisar la presa de arenques y capturar esto. Esto era para prevenir la sobreexplotación de este recurso. En 1638, el supervisor del arenque recibió la facultad de ordenar a los operadores de los molinos que regulasen los niveles del agua en la presa para facilitar el paso de los peces, permitiendo que puedan desplazarse río arriba o abajo, más allá de las presas. Eventualmente, este supervisor está facultado para promulgar lo que yo consideraría medidas de conservación. Si nos están viendo desde Massachusetts, quizás les suene la descripción del puesto del guardián municipal de Alewife. Aquí en Maine reconozco características similares a las que aún se encuentran en nuestras ordenanzas municipales sobre el arenque del río, como esta de 2024. Aquí en 1662 se establece la obligación de facilitar el paso de los peces durante la migración. Aquí para garantizar que haya determinados días a la semana en los que se permita a los peces pasar por la pesquería sin ser capturados. Y esta otra para evitar que los cerdos y perros de buey les molesten en su remontada. La voy a clasificar a grandes rasgos como pesca sin licencia. Entonces, el tema se convierte en si esto funcionó o no. Ese tipo de medidas de conservación se codificaron en las leyes de la Massachusetts colonial y posteriormente en las leyes estatales de Massachusetts y en última instancia de Maine, donde se garantizaban que los peces podían pasar, estaban implementadas las medidas de conservación. ¿Funcionó? No, por supuesto que no. Esto es una vieja canción. Cante si es que conoce la letra. La creciente influencia de la industria comenzó a ejercer presión sobre los estados de Massachusetts y Maine para que de forma selectiva no impusiera multas o para crear ciertas lagunas legales que eximieran a ciertos propietarios de presas. Por ejemplo, en la ciudad de Ellsworth, en Maine, hubo un grupo de presión política a favor de la destrucción del arenque de río para dar paso a las presas, incluida una petición de 1824 en la que se argumentaba que la pesca es una fuente fructífera de ociosidad y tiene un poderoso efecto en el deterioro de la moral de la gente. Y, al igual que todos los modos inciertos de obtener ganancias, genera hábitos disolutos e intemperantes. Palabras fuertes. Esta imagen procede de una postal de la presa y central eléctrica del río Unión en Ellsworth, Maine. Se construyó en 1907 sin un paso para peces y hoy, 2026, todavía sigue sin tenerlo. Incluso hay un área de pesquería aquí. Esto se mantiene en camiones y se los mueve para hacer cruzar la presa. En otras presas se construyó después de esto, pero no se diseñó muy bien. Ocasionalmente no estaban diseñados para todas las especies de pez migratorio o quizá no funcionaban bien en todos los niveles de agua y simplemente se volvieron inservibles debido al daño o al abandono. En 1943
Dos biólogos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos inspeccionaron todos los arroyos costeros de Maine, desde la frontera con New Hampshire y con New Brunswick, y evaluaron la idoneidad para la cría del arenque de río. Identificaron 17 rutas migratorias en las que se podría establecer la captura, solo agregando un paso para peces, reparando los ya existentes, rediseñándolos o retirando los restos de una presa inactiva. Hemos ido desde 1663 hasta 1943, ahora es 2026, han pasado casi 400 años de los peces luchando y luchando por remontar el río. Entonces, ¿en qué situación nos deja la población el día de hoy y aquellos que estamos abogando por ellos? Para el resto de esta presentación voy a basarme en gran medida en la investigación que se está llevando a cabo actualmente con aliados de varias instituciones, pero más concretamente con la doctora Kate Cleaver del Colby College y Sofía Chivers, que es una graduada del College of the Atlantic, que ha trabajado como contratista en Manomet y actualmente cursa un posgrado en antropología en la Universidad Austral de Chile. En 2024 llevamos a cabo una serie de entrevistas destinadas a ayudarnos a comprender el estado actual de la gestión de las migraciones de arenque de río en Maine. Esto consistió en dos series de entrevistas estructuradas, en primer lugar con informantes clave que tenían experiencia en la gestión del arenque de río o cuyo trabajo implica gestionar o apoyar distintas rutas migratorias. Para entender el contexto de la gestión del arenque de río y ayudarnos a identificar su administración y ecología. También para identificar nuestro segundo grupo de entrevistados, los gestores que realizan activamente trabajo en cada ruta migratoria. También se pidió que respondieran preguntas en una encuesta para ayudarnos a comprender qué actividades se realizaban, en qué época del año, cuántas horas dedicaban a cada una de estas actividades y cuántas personas les ayudan directamente y cómo son sus relaciones con otras organizaciones, comunidades y organismos de gestión. Estas cuatro fotos representan algunas de las actividades que nos han comunicado los gestores: recuento de peces, mantenimiento de pasos para peces, coordinación de voluntarios y supervisión de las mejoras de los pasos de peces. Sin embargo, algo que quedó claro al revisar los datos de nuestras entrevistas fue que no todas las actividades reciben el mismo nivel de reconocimiento. Los recuentos de peces y otros tipos de seguimiento biológico, como el muestreo de escamas o el seguimiento de las migraciones de los arenques juveniles, conforman los conjuntos de datos de población que el Departamento de Recursos Marinos de Maine y la Comisión de Pesca Marina de los Estados del Atlántico utilizan para desarrollar planes de gestión a escala costera para el arenque de río. Y otras cosas como la eliminación de presas o construcción de pasos de peces, como los que se muestran en la imagen, pertenecen a una categoría de actividades a las que decimos actividades de restauración, que son muy visibles para eh, los medios, etcétera. Sin embargo, esto deja muchos aspectos esenciales de la gestión que las agencias no ven. Cosas como el monitoreo ambiental, el nivel de agua o monitoreo de la temperatura. Estos pueden ser extremadamente interesantes e informantes de las distintas dinámicas en cada ruta, pero no es obligatorio como parte del monitor de la gestión del arenque de río. Y no es siempre fácil de encontrar cosas como la educación, la divulgación, la defensa de causas, coordinación de voluntarios no son necesariamente parte de la descripción del puesto para los biólogos o pescadores comerciales y implica muchas horas de construcción. Maine es un estado muy grande o asistir a reuniones y también mucho trabajo emocional. Luego están las cosas del día a día como el mantenimiento de los pasos. Esto tampoco es tan visible para los gestores pesqueros, pero toma mucho tiempo, eh, es muy laborioso y se tiene que hacer muy regularmente, a veces diariamente o semanalmente todos los años.
No es un proyecto que se hace una vez y ya termina, que tanto le gustan los financiadores. Entonces, volviendo a las actividades de restauración, esto es una actividad de duración limitada, de gran esfuerzo y gran impacto que va a recuperar el arenque de río en una cuenca hidrográfica en la que estaban ausentes o se había visto significativamente mermado. Esto es volver a repoblar o a introducir alevines en un tramo donde no tenían o en una barrera de migración que pueden ver aquí en la imagen. Y esto puede ser, por ejemplo, la remoción de presas, eh, sustitución de alcantarillas con estructuras amigables para los peces. Estas cosas permitirán a los peces alcanzar sus hábitats que antes eran inaccesibles para ellos. Y la figura muestra lo que encontramos es una evolución bastante típica de un proyecto de restauración. Requiere una gran organización dedicada y a menudo se necesita un impulsor altamente motivado para guiarlo a lo largo del proceso. El paso de estos organismos, algo que es muy vistoso, es particularmente la ubicación. Muchas comunidades en Maine se desarrollaron en torno a antiguos molinos y presas. Entonces, con relación a la instalación de pasos de peces, a menudo sucede en lugares muy urbanos o parques y hay una respuesta en los datos de población. Estos tienen una señal muy visible en la población porque los arenques responden muy rápidamente. Entonces los gestores pueden verlo y participar mucho. También son muy visibles para los financistas, parcialmente porque son muy visibles para el público en general y parcialmente porque con relación al tiempo se puede tomar muchas fotos antes y después, lo que los hace súper atractivos para ponerlos en el informe anual y son muy atractivos para los medios, para periodistas locales y miembros de la audiencia del público. Otro tema que surgió en nuestros datos es que la gestión no es la ocupación principal del gestor, es un trabajo parcial o a tiempo completo. A menudo no es remunerado. Los voluntarios representan 20% de los guardianes entrevistados y un 8% adicional eran miembros de comités municipales de pesca, puestos que también suelen ser no remunerados. Y un tercio eran empleados de organizaciones conservacionistas y ellos también reportaron que a menudo recibían el apoyo de grandes equipos de voluntarios. La remuneración para los pescadores varía en función de los acuerdos que tengan con sus municipios de acogida, pero en este momento el Departamento de Recursos Marinos exige al menos 10 años de seguimiento biológico para garantizar que la migración cumple los umbrales de sostenibilidad antes de que la colecta pueda comenzar, antes de que un recolectador pueda recibir algún tipo de remuneración por su captura. El trabajo de seguimiento biológico se concentra en estas ventanas de tiempo muy limitadas, en las migraciones de adultos y juveniles en primavera y verano, pero toma mucho tiempo. Son muchas horas y horas intempestivas, muy temprano en la mañana o a mitad de la noche. Y el trabajo menos visible y continuo es el trabajo del día a día de los guardianes y es una gran responsabilidad que no se ve compensada adecuadamente. También identificamos un número de barreras que eh, nuestros encuestados informaron. En la fase actual del proyecto estamos viendo las diferencias en la forma en la que distintas migraciones y rutas se organizan para determinar las variantes de gestión, aquellas que le hacen más vulnerable o, al contrario, resistente a las barreras. Actualmente estamos en proceso de presentar nuestro primer manuscrito sobre el trabajo visible e invisible y estamos
codificando los datos de nuestras entrevistas para enfocarnos en tipologías y modelos de gestión. Quiero dejarles con un gráfico muy alentador. Esto es de un proyecto que completamos en 2024 y 2025 cuando Manomet se asoció con el College of the Atlantic y Bates College para crear Ecofish, una plataforma de datos destinada a realizar un seguimiento de los recuentos de arenques de río en los Estados Unidos. Lo que están viendo aquí son los recuentos combinados de las remontadas de 32 ríos del estado de Maine desde 1970 hasta 2025. Estos son los recuentos comunicados. La mayoría de las migraciones no son representadas para toda la serie temporal, ya, así que les garantizo que hay más peces que los que están reportados aquí. También hay migraciones que simplemente no están gestionadas en absoluto. No tenemos idea de cuántos peces hay, ni cuántos podría haber si alguien interviniera y pudiera medirlos. Voy a dejarles con una cita final de uno de nuestros entrevistados. Hace falta que alguien lo ame. Así que si están interesados en ser esa persona, les recomendaría que se pongan en contacto, busquen una migración de arenque de río en su zona y si están en los Estados Unidos, en la zona este, les garantizo que existe, que habrá alguna. Y creo que eso es todo lo que yo tengo para el día de hoy. Así que puedo dejar esto aquí o puedo cerrar esto, Andrea, y puedo ir a las preguntas y respuestas. Podemos hacer, seguir compartiendo la pantalla una vez que estemos cerrando las preguntas y respuestas. Entonces, para alguien que quiere ayudar, pero no es un científico, ¿cuáles son las formas con mayor impacto en lo que uno se puede involucrar? En esto, usted ya mencionó, pero quizá pueda enfatizar un poco más. Hay muchísimas oportunidades de voluntariado en distintas rutas migratorias del Arenque. Muchas de los conteos que les mostré fueron recolectados por voluntarios. Ellos están parados en la orilla del río con una de estas maquinitas observando a los arenques de río y cada vez que pasa uno se cuenta con un cliqueador manual. Hay muchas oportunidades de ciencias participatorias con relación al conteo. Si están interesados en la limpieza de estructuras de paso de peces, la escala de peces o algo similar, ahí tendrían que conversar con quien sea que gestiona esa infraestructura en particular. En Maine sería la Oficina de Vía Silvestre o el Departamento de Recursos Pesqueros. Si es una represa hidroeléctrica, hay que hablar con ellos y quizás tengan distintas oportunidades disponibles. De otra forma, existen muchos eventos comunitarios a los que pueden asistir, pueden abogar por el arenque de río, pueden prestar atención por cosas, por eh, animales que están alimentándose de los arenques y pueden traer esto como eh, para presentar. No se trata solo de este pequeño pez, sino toda esta red de alimentos que está apoyando. Y para vincular con mi pregunta, algo que yo estaba preguntando la semana pasada cuando nos preguntábamos sobre esto, estuve ayudando en verificar el conteo de ciertos. No había muchos niños y estaban explicando que podría ser una por falta de alimento, porque necesitan pescar para alimentarse con relación al pigargo. ¿Cómo cuentan se utiliza sonar para contar los peces? Yo no lo hago personalmente, pero otros miembros de la red del arenque de río están pensándolo. Hay una remoción de presas que está sucediendo ahora mismo em, en un río en Cherryfield, Maine, y eso anteriormente había una trampa para peces que se utilizaba para contar los peces durante la remoción de la presa.
que será reemplazada por este canal, eh, un paso a nivel de peces, no van a poder utilizar la trampa para el conteo. Entonces, sonar es una de las opciones que está considerando. Se necesita un canal muy confinado para que sea útil. Este también es el problema con cámaras que utilizan IA o cualquier otro tipo de cámara. Cuanto más ancho es el río, menos útil es la tecnología. El conteo, seleccionar el sitio de recuento es muy importante para las distintas tecnologías. Hay mucha énfasis en la inteligencia humana y que la gente esté ahí en el campo con sus cliqueadores. ¿Podemos verte mejor? Tengo, estoy tratando de seleccionar las preguntas. Esta es del chat, dice, en Maine, los arenques ya terminan su migración después de mediados de mayo. En Massachusetts pensamos en el arenque como crítico para los huevos del halcón. Ambos entran en la ventana de tiempo. La migración del arenque varía de acuerdo a la altura de la costa. En la parte más sur empiezan mucho más temprano. En Carolina del Sur comenzamos a recibir informes de que volvieron en febrero y en Maine se mueve como en una ola alrededor de la costa este. Es cierto que para el tiempo que el arenque de Río termina su ruta migratoria, que en Maine sería hasta mediados de junio, y algunas quizás tragarían uno o dos en julio todavía, para ese tiempo el halcón pescador, los pollitos están alimentándose de otras especies, pero es importante, es un alimento muy importante para la época de anidación temprana para los halcones aquí en Maine y también asumo que en Massachusetts y New Hampshire también. Con relación a la migración, ¿cuánto dura un ciclo de migración del mar al río? Oh, depende de cuán distante el hábitat de desove está del océano. La ruta migratoria que yo menciono, que tienen que recorrer 211 kilómetros, eso toma bastante tiempo para que lleguen hasta ahí, porque van río arriba del Penobscot, el río más largo de Maine, sobrepasan distintas presas con escalas de peces, van a través de rápidos y dos tributarios distintos. Depende, toma mucho tiempo ahí, pero algo como Sons Pond, que está cerca del Parque Nacional de Arcadia. Ese cuerpo de agua está solo pocos cientos de metros de la marea alta, así que no toma mucho tiempo ahí. Una vez que el arenque de río está en el río, ellos van para adelante y para atrás, no van directamente al hábitat de desove. Hay veces que hacen un ciclo, un par de veces. Probablemente en promedio diría que una semana, pero variará mucho para cada ruta. Y pueden utilizar un par de días o semanas en el hábitat de desove, desovando, y luego volverían al océano. Usualmente retornan a la edad 3 o 4 en promedio, y la edad en la que retornan como adultos depende significativamente de cada vía. Varía entre distintos ríos y estados. Creo que los de Carolina del Sur suelen ser peces un poco más jóvenes. Estamos recibiendo más preguntas. Mientras respondemos, la gente tiene más preguntas. Colaboran con comunidades indígenas en la región y eso se ve reflejado en el tipo de comunidad o monitoreo que se realiza. Algunos de mis aliados más cercanos geográficamente y con relación al trabajo que yo superviso directamente son los departamentos de pesquerías en Sobiac, que es una de las comunidades Passamaquoddy aquí en Maine.
Ellos están muy interesados en el arenque de río como una fuente de alimento tradicional y como alimento, seguridad alimentaria. No sé si sería el término correcto. La estructura particular de Maine, de acceso tribal a la pesquería, es bastante distinto a la mayoría de los otros estados en los Estados Unidos y algunas personas, incluyéndome, dirían que es peor. Entonces, las tribus en Maine tienen un montón de complicaciones. Ellos son tratados como pueblos. No hay una garantía de que ellos tengan acceso a la pesca en ningún lugar excepto en sus reservas. Entonces, en el caso de Sobayak, que son mis aliados, ellos están involucrados en el monitoreo en otros pueblos, pero la reserva en Sobayak no tiene una ruta migratoria de arenque de río. Entonces, ellos han sido excluidos de este recurso, pero están muy interesados en la importancia ecológica del arenque de río en todo el ecosistema que les apoya. Y sí, muchas gracias. Muchas cosas para mejorar. Más pregunta. ¿Ha visto algún, alguna ruta migratoria de arenque de río particularmente memorable? Seguro que tiene muchas, pero algo que resalta. Mi río se llama el río Machayas. No es un río que esté muy altamente monitoreado, no es un río que produce muchas rutas migratorias porque tiene muchos rápidos. Machayas, el nombre se refiere a los muchos rápidos que posee. Y al marea alta hay una caída de 40 pies en rápidos muy grandes, pero tenemos arenques de río que van arriba y un par de semanas no estaba en la primera ni en la segunda, sino en la tercera, los terceros rápidos grandes, río arriba, y encontré escamas y eh, restos de arenques de río. Son muy ágiles y pueden sobrepasar estas barreras naturales muy bien. Incluso cosas como que uno pensaría, no hay forma de que un pez puede llegar aquí. Es un poco cliché decir que son todos especiales, pero yo les aliento a que si pueden, encuentren una ruta migratoria durante la migración y observen cómo cientos o miles de peces se mueven y tratan de ir río arriba, contracorriente. Es muy llamativo. Me imagino. He visto donde hacen el Festival del Arenque de Río. Entonces, tenemos otra pregunta hacia el lado educativo. ¿Hay algunos proyectos de ciencia participativa para involucrar profesores y alumnos que puedan compartir? Eso es una pregunta constante para la red del arenque. Algunas cosas no funcionan bien con relación al tiempo. La mayoría de las rutas migratorias aquí en Maine suceden al final del año escolar o incluso durante vacaciones. Entonces eso no funciona muy bien con relación al calendario. Sospecho que en otros estados donde haya una migración más temprana hay mejores oportunidades. Otras cosas que serían útiles para grupos escolares y que se involucren serían cosas como el monitoreo de temperatura. Se puede tener algo como un registro de temperaturas o se puede diseñar una actividad de clase donde uno puede ir al río local todos los días a la misma hora y tomar la temperatura y saber cuánta agua hay en el río, si es que está muy seco o se está inundando, cosas así. Esos recolección de datos ambientales pueden ser muy útiles. Es una serie de tiempo muy alterada y también geográficamente. No hay muy buena cobertura de temperatura o flujo de agua en las
la cantidad de rutas que nos gustaría tener. Pero hay personas en la red del Arenque que están desarrollando currículums educativos que los docentes pueden utilizar para desarrollar planes de lecciones, planes de clase y recursos. Por los últimos años han auspiciado visitas de campo para distintas vías de peces y presas con biólogos del Departamento de Recursos Naturales de Maine y interpretación es algo muy bueno que se hace. Y creo que esto se vincula con eso. ¿Cómo uno encuentra una ruta migratoria para observarlo? ¿Existe algún mapa que la red tenga o cómo podemos encontrarlo? Si podría volver a mostrar mi pantalla brevemente. Entonces, el código QR en esta pantalla es para la página de Ecofish. Ahí se ven distintas rutas y sus ubicaciones en Maine donde tenemos datos de recuento. Hay algunos sitios que muestran fuera de Maine. Massachusetts tiene una representación muy buena y también tenemos algunos sitios en New Hampshire y en Maryland. Pero la otra forma sería buscar la agencia de gestión de pesquerías de su estado. El Massachusetts sería el Departamento de Pesquería Marina, en Connecticut sería el DEEP de Connecticut. Hablar con alguno de sus biólogos y ellos les pueden indicar. En general, si usted vive cerca de algún cuerpo de agua, incluso algún arroyito que llega al océano y tiene un estanque en el inicio, hay una muy buena posibilidad de que haya habido en algún momento una ruta migratoria del arenque del río ahí. Tengo dos preguntas más. Es muy bueno tener interés y preguntas de la audiencia. Eh, el arenque alewife y lomo azul son fuente de alimento para la trucha y si hay colaboración con la organización de truchas. Los juveniles podrían potencialmente serlo. Estos son más o menos del tamaño real, así que me encantaría ver la trucha que podría alimentarse de esto. Sería una trucha bastante grande. Los juveniles usualmente suelen ser alewives juveniles que están en los lagos, especialmente si se quedan atascados en los lagos durante los inviernos, si es que el nivel del agua cae demasiado o si la sequía daña la vía de paso de los peces, pueden ser alimentos de la trucha, especialmente durante el invierno. Es posible que la trucha y el salmón joven puedan alimentarse de ellos en los ríos cuando los arenques jóvenes están viajando y son así de grandes. Es ciertamente posible. Trout Unlimited no es uno de nuestros aliados activos, pero son un colega valioso que tenemos en este campo de la conservación de pesquerías y estamos abiertos a trabajar con ellos en el futuro y cosas como la colisión de rutas migratorias de peces, también estaríamos interesados en trabajar con ellos. Y la pregunta final para cerrar esto es sobre el Festival del Arenque de Río. ¿Hay diferencia en la asistencia? ¿Cómo podemos divulgar un poco más y crear conciencia para el año que viene? Dios mío, no soy la mejor persona para consultar sobre esto porque siempre estoy dispuesta a ir y hablar sobre peces con mis modelos en el Festival del Arenque. Yo no estoy involucrada en la planificación de los mismos. No quisiera entrar y decir mis ideas, pero
La publicación con mucho tiempo de anticipación, no sé. La gente disfruta las actividades, cosas como juegos relacionados al arenque del río, eso siempre funciona, y lograr que la gente se acerque lo máximo posible a los peces, si es que pueden hacerle tocar a los peces, es maravilloso. A todos los niños tienen una atracción magnética al agua, así que se mojen y que toquen los peces, no hay nada que supere eso. Y estos no son un reemplazo perfecto, pero si no tienen los peces, tener cosas táctiles como estas son maravillosas. Les pido disculpas que no fue una respuesta tan buena como podría ser, pero todos los que organizan un festival del arenque, les saludo. Me saco el sombrero. Creo que es genial porque inspira esa parte que estaba mencionando, que lograr que los niños se acerquen al agua y desde jóvenes que se involucren y esperamos que puedan seguir manteniéndose involucrados. Hay que saber algo, conocer algo para amarlo. Y he visto una pregunta que hablaba sobre el manejo de peces. Sean gentiles, manténganlos fríos, no los dejen caer, no los lancen a ningún lado. Son bastante rudos. Hay que manejarlos un poco gentilmente, devolverlos al agua si hace falta. ¿Alguna, algún mensaje final antes de cerrar? Tengo muchos mensajes. Creo que no tenemos tiempo para todos mis mensajes. Estoy muy feliz y estaré más feliz de responder preguntas por email si es que tienen otras preguntas y más que feliz de tratar de vincularlos con su ruta migratoria local del Arenque de Río o con alguien que pueda saber esa respuesta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Anne, y a todos por unirse a nosotros el día de hoy. Vamos a compartir esto en nuestro canal de YouTube. También tuvimos la interpretación en castellano. Si alguien está interesado en compartir esto y si están en condiciones de ayudar a Manomet, siempre esto nos ayuda a hacer posible la conservación. Muchas gracias y disculpas por mi resfriado el día de hoy. Nos vemos el mes que viene en el siguiente webinar de Small Seed. Adiós.